Saludos de éxito divino, hermanos y hermanas, a los que están presentes, bienvenidos, y a los que nos van a ver en YouTube o en las redes sociales, bienvenidos. También a los hermanos que están ahí en Skype, bienvenidos al estudio de profecía. En esta ocasión tendremos el tema titulado La persecución antes de la matanza de Ezequiel 9. Hoy lo vamos a estudiar nivel profético. Vamos a ver 3 puntos en este tema. Número 1, la gran tribulación, el tiempo de angustia, que se suele confundir ahí. ¿Qué diferencia hay entre estos dos eventos? También vamos a notar y resaltar el punto sobre la persecución que vamos a experimentar antes o previo a la ejecución del juicio de los vivos. Así que es un tema muy importante. Entramos de lleno entonces, vamos a leer un texto. El texto es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 12. Dice así la palabra de Dios. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Eso está muy claro y debieran de tenerlo bien subrayado en sus Biblias. Todos aquellos que queremos vivir de acuerdo a la verdad, la real verdad presente, tenemos algo que debemos de enfrentar y se llama persecución. Hoy vamos a descubrir desde el ángulo profético que hoy no nos van a destruir. Me refiero que en el pasado hubo persecución, pero al perseguir al pueblo de Dios los mataban. Hoy, al menos en esta época, antes de que se cumpla la matanza de Ezequiel 9, no puede haber destrucción a los que se les va a perseguir. Espero que me esté explicando. Es decir, sí se nos va a perseguir, pero no van a tocar nuestras vidas. A diferencia de lo que ocurrió en la gran tribulación. Lo vamos a analizar. Sí hubo persecución y se les tocó sus vidas, murieron por la verdad. Pero hoy nosotros lo máximo que puede llegar la persecución es que nos desfraternicen, nos expulsen de las sinagogas o de las iglesias, pero no nos van a quitar la vida, porque según el tiempo profético no es todavía el tiempo, pero debe de ocurrir y debemos estar conscientes. Bien, por el otro lado, vamos a dirigirnos a lo que nos dice la Biblia en Mateo. Vayamos a ver lo que dice Mateo, el capítulo 24, el versículo 21 y el 22. Dice así. Leo Mateo 24, el verso 21. La palabra de Dios dice: porque habrá entonces una gran tribulación. Observen, cuando la Biblia dice gran, no es solo por ocupar un espacio, tiene un gran propósito. En este caso el término que se resalta es gran y a la par tribulación. Les puedo poner varios ejemplos. En este caso, Apocalipsis 7, el versículo 9 dice gran multitud. ¿Captan el asunto? Gracias. Gracias, muy finos al traerme agua. Ok, acá está. Entonces, noten la diferencia cuando dice tribulación y cuando dice gran tribulación. O sea, hay una marcada diferencia. Y les coloco un ejemplo de Apocalipsis 7, el versículo 9, dice: y después vi una gran multitud, que es diferente a la que se menciona en Hechos, capítulo 4, el verso 32. Voy a repetir las citas. Apocalipsis 7:9, una gran multitud. Hechos 4:32 dice una multitud. ¿Qué diferencia hay? Ambas son multitudes, pero para notar algo que sobresale dice gran multitud. O sea, supera la gran multitud de Apocalipsis 7:9, supera la multitud de Hechos 4:32. Ahora, cuando dice aquí en Mateo 24, el verso 21, porque habrá entonces una gran tribulación, implica que ha habido otras tribulaciones, pero no han sido tan grandes como esta. ¿Captamos el asunto? Sí hay otras, y hubieron otras, y habrán otras, pero como esta es único en su clase. Una gran tribulación.
Si seguimos leyendo, Mateo 24, verso 21, porque habrá entonces una gran tribulación, ojo a esto, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Me detengo. Como nunca hubo desde el principio del mundo. Estamos hablando desde el punto de partida de Adán y Eva, Caín y Abel. Desde el principio del mundo dice que no hubo una tribulación como esta, gran tribulación. Y cuando uno piensa en esto, desde el principio del mundo, uno encuentra en los primeros capítulos de Génesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y capítulo 6, nos topamos con una tribulación. No sé si ya están observando a qué me estoy refiriendo. ¿A qué me estoy refiriendo en el capítulo 6 de Génesis? Hablando de tribulación. Génesis 6 está el diluvio. Génesis 7 se dan los detalles cuando empezó lo del diluvio. Pero en Génesis 6, Génesis 7, inclusive el 8 y el 9, estoy hablando de capítulos, se nos presenta una tribulación. Porque ojo, Mateo 24, el verso 21, habla de una gran tribulación y su punto de partida es desde el principio del mundo. Que desde el principio del mundo, si uno analiza todas las tribulaciones, nunca ha habido una tan grande como esta. Pero yo me topo, usted se topa cuando estudia desde Génesis, desde el principio del mundo, que sí ha habido tribulaciones, y la primera que topó ahí fue la de Génesis 6, es decir, el diluvio. ¿Cómo yo sé que fue una tribulación? Fue tribulación porque aún el propio diablo, con el diluvio, temió por su vida. Óigase bien, yo sé que usted quizá algún momento ha tenido miedo, yo lo he tenido, lo tengo que admitir. El diablo lo tuvo, o sea, pero decir que el diablo tuvo miedo es algo grande. O sea, tuvo que hacer algo tan grande que le provocó a él miedo, temió por su vida, dice Elena de Juan. Entonces, el diluvio fue una tribulación, pero el diluvio, ojo esto, o es en nivel de tribulación igual que a la tribulación de Mateo 24, 21, porque dice que nunca hubo desde el principio del mundo. No sé si me estoy explicando. Sí. Implica entonces que la tribulación de Mateo 24, el verso 21, que fue gran tribulación, solamente existe la posibilidad que fue igual de intenso que la tribulación del diluvio, porque no lo puede superar, al menos en la tribulación del diluvio. Entonces, tenemos aquí ya un par de tribulaciones. El diluvio, comparado con el de Mateo 24, el diluvio no pudo haber superado el de Mateo 24. Pero aquí, analizando este punto, Jesús añadió algo más. Y lo que añadió es que sí iban a morir los santos. Leamos Mateo 24, el verso 22. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Ok, otra vez. En la tribulación con el diluvio, el mundo antediluviano murió, excepto 8 personas, y ustedes muy bien lo saben. ¿Hubieron sobrevivientes de la tribulación del diluvio? Sí, 8 personas. Oído esto, la gran tribulación de Mateo 24, 21 iba a ser tan grande, superando quizás el del diluvio, que si Dios no lo hubiera detenido, no hubieran habido sobrevivientes. Porque la tribulación del diluvio, ¿cuántos sobrevivientes hubieron? 8. Pero si Dios no hubiera detenido los días de la tribulación grande de Mateo 24, 21, dice que no hubieran habido sobrevivientes. Por eso Él acortó esos días. Ok. Para entender esto, tenemos que ver un principio. Y es el principio bíblico. ¿Por qué digo esto? Porque suele decirse, y yo lo he escuchado muchas veces por muchas personas, y aún
entre comillas, los creyentes de la real verdad presente todavía no lo entienden bien. He escuchado decir que cuando dice Mateo 24, el verso 22, pero a causa de los elegidos, aquellos días serán acortados, dicen ellos. He escuchado, tal vez usted lo ha dicho, piense si lo ha dicho, recuérdese. Ay, sí es cierto, ahora los días son más cortos. Antes, cuando yo vivía antes, eran más largos los días, pero ahora se han acortado. Ahora el sol como que se oculta mucho antes. Los días se han acortado. ¿De eso está hablando aquí la profecía? No, no está hablando que si el día completo tiene 24 horas, 12 de oscura y 12 de días, ahora el día va a tener 20 horas. No, no está hablando de eso. Está hablando de, no de días comunes, sino que está hablando aquí de días proféticos. ¿Oyeron lo que dije? Días proféticos. Aquí en Mateo 24, el verso 22, si esos días, plural, no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Según el texto de Mateo 24, verso 22, se menciona 2 veces el término días. Días, días. Y los 2 están en plural, no en singular. No dice cuántos días, pero sí lo deja en plural. En esos días, ¿qué tenía que pasar? La gran tribulación. Pero si Dios no hubiera intervenido, esos días hubieran seguido y se eliminan todos los santos. Pero estos días, en plural de Mateo 24, ¿a qué días se refiere? Solamente puede referirse a los días de Apocalipsis capítulo 12, el versículo 6. ¿Quién se lo sabe? Apocalipsis 12, el verso 6. Ahí nuestros hermanos en Skype, nuestros hermanos acá en las redes sociales pueden escribir sus comentarios posteriormente. ¿A qué día se refiere Mateo 24, el verso 22? Aquí algunos de los que están presentes saben a qué día se refiere. De 1260 días. Como ya citamos Apocalipsis 12, el verso 6, ¿qué dice ahí? Y la mujer, la de Apocalipsis 12, la que está vestida del sol, ¿cuánto tiempo iba a ser sustentada? A ver, ustedes saben profecía, recordemos. 1260 días. Sí, tenemos aquí brevemente, veámoslo. La mujer, vestida del sol, huyó del lugar que era la viña al desierto. Y se le prometió que esta mujer iba a ser sustentada durante 1260 días. Pero como es el principio, día por año, entonces tenemos 1260 años. Esos son los días de Mateo 24, capítulo 24, el verso 22. Si esos días no fueran acortados, todos hubieran sido eliminados. ¿Vamos captando? Hubieran sido eliminados todos los santos, no todo el mundo, porque los malos seguirían. Exactamente, estamos hablando de los santos. Porque quede claro, exactamente, estamos hablando de que hubieran sido eliminados todos los santos. Obviamente los hijos del diablo hubieran quedado, o los paganos, o los, en este caso los que perseguían, hubieran quedado. Entonces, interesantemente, los 1260 años de Apocalipsis 12, el verso 6, empezaron desde el 538 y terminaron en 1798. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir aquí? Bueno, basado en Daniel, capítulo 7, el versículo 7, Daniel 7:7 dice que la cuarta bestia tenía 10 cuernos, ¿se acuerdan? Pero interesantemente esta bestia, ¿qué es lo que hacía? Devoraba, ¿sí se acuerdan? Pisoteaba con sus pies. ¿A quiénes? A los santos. A los santos del Altísimo. ¿Notan entonces que Roma hizo eso? Sí, sí. Pero luego vemos también la fase papal, el cuerno pequeño, poder político, poder religioso combinado en el Papa, que estuvo haciendo eso. Y específicamente tenemos los 1260 años. ¿Con qué punto de partida? A ver si aquí no nos confundimos, hablando de los cómputos, pero aquí está también. Aquí lo tenemos, ¿observan?
los 1260 años. Aquí acá aparece Daniel 7:25, pero aparece bajo la figura de tiempo, tiempos y medio tiempo. A ver, tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Si los convertimos estos 3 años y medio a días, considerando que el año bíblico tiene 360 días y el mes bíblico tiene 30 fijos, si convertimos el tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, tiempo 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año, tendríamos 3 años y medio. Si convertimos los 3 años y medio a meses y de meses a días, obtendríamos 1260 días. Y aplicando el principio día por año, 1260 años. Con el punto de partida del 538 y terminando en 1798. Entonces el cómputo que el papado iba a cubrir matando a los santos era desde 538 después de Cristo hasta 1798. Él tenía licencia para matar. Oigan lo que estamos diciendo. Sí, una cosa quería preguntar. Diga, hermano. ¿Tenía también este tiempo para ¿cómo se dice? Arrepentirse? ¿Para él? ¿El papado? Sí. ¿O los que perseguían? Los que perseguían. Okay. El papado como institución tenía su tiempo, en este tiempo, la posibilidad de arrepentirse. Porque la Biblia menciona en algún sitio que, ahora noten, que le he dado tiempo. Noten, sí, la respuesta es sí. Todos han tenido tiempo, incluyendo el diablo. Pero a todos se les cierra el tiempo. Si se hubiera convertido un papa en ese periodo, pues sencillamente otro lo hubiera ocupado su lugar y hubiera seguido la maldad matando a los santos. O sea, sí cabe la posibilidad que pudo haberse convertido algún papa, pero obviamente que son instrumentos de Satanás que nunca lo hicieron ni lo van a hacer. Y eso lo vemos hoy actualmente con el actual papado. Pero dejémoslo por el momento ahí. Pero, sin embargo, voy al punto de el tiempo que se le dio o se le permitió al papado de matar a los santos. ¿Cuánto tiempo fue? 1260 años. De punto de partida, 538 después de Cristo hasta 1798. Era el límite que podía hacer y deshacer el papado. Pero, según Mateo 24, el verso 21 y 22, esos días tenían que ser acortados porque el Papa seguía matando y matando y matando, con la famosa Inquisición. Pero si fuera Inquisición pasaría, pero irónicamente se llamaba Santa Inquisición. ¿O no? Santa Inquisición. ¿Por qué santa? Porque mataba a los santos. ¿Y por qué santa? Porque creían que estaban sirviendo a Dios. Y siempre los que persiguen creen, una, o están engañados, o están dos, autoengañados. Las dos caben. Las dos caben. Entonces los que persiguieron a los santos creían que estaban sirviendo a la iglesia, sirviendo a Dios. Sin embargo, la historia comprueba y la profecía también que realmente estaban sirviendo a Satanás. Eran agentes de Satanás y lo siguen siendo. Pero regresemos a nuestro análisis. La gran tribulación básicamente fue y se cumplió en este periodo del 538 a 1798. Entonces Dios sí permitió que se mataran a los santos. Eso lo debemos comprender. Entonces Mateo 24 al 22, y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. ¿Cómo podemos descifrar cómo Dios acortó o limitó esos días? Para que no se siguiera matando a los santos. Aquí está la clave. La clave está que Dios levantó a un agente inspirado por Dios y frenó la matanza que estaba haciendo el papado con la Santa Inquisición. Noten cuándo tenía que cumplirse eso, desde 538 a 1798. En este espacio Dios tuvo que intervenir con un agente humano para frenar la matanza que estaba haciendo el papado, porque si no lo hubiera frenado,
Entonces todos los santos hubieran muerto de esa época. ¿A quién levantó Dios de por medio en estas fechas, entre el 538 a 1798? Y solo cae y dar una respuesta correcta, y es Martín Lutero. Interesante. Martín Lutero surgió en 1500, antes de que terminaran los 1798. ¿Me estoy explicando? 200 y qué? 98. Casi. 298 años antes de que terminara los días pronosticados para matar a los santos, aparece Martín Lutero en 1500 con la Reforma. Y la Reforma frenó la matanza que estaba haciendo ¿quién? El papado. Porque le empezó a dar el golpe a la cabeza, la herida de muerte, le empezó a dar el golpe. Hasta que finalmente, en 1798 viene el general Berthier y se lo lleva ya todo debilitado el papado. Pero ¿quién es el que estaba dándole el golpe y golpe internamente? ¿Quién? Ayúdenme. Martín Lutero. Por lo tanto, entonces, pregunta, ¿cuándo Dios empezó a frenar, a cortar estos 1260 años? ¿O días? ¿Cuándo los empezó a frenar? ¿O a cortar? 1500. 1500, hermanos. Si ustedes están conmigo, si ustedes están bien, excelente. Y también los hermanos. Desde 1500 lo frenó y acortó los días. Porque desde ahí empezó a frenar la matanza, la destrucción. Maravilloso. Entonces, aquí está la buena noticia. Esa época, hoy justamente lo tuve que declarar a dos hermanas que estaban tomando la posición de Dios de impedir. Ellos intentaron hoy impedir que la luz llegue al pueblo. Un lugar peligroso estaban ocupando. Peligroso, porque estaban interviniendo entre la salvación de otras almas. Peligroso. Pero hoy, lo máximo que pudieran hacer con nosotros es expulsarnos de las iglesias, desfraternizarnos, pero no pueden tocar nuestras vidas. Porque el período de persecución con entregar nuestras vidas ya pasó. Ya pasó. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ya pasamos eso. Daniel capítulo 7. Daniel 7, ¿cierto? Sí. Ahí está. Ahora noten esta otra parte. Vamos ahora a el gran tiempo de angustia. Ese es otro evento que muchos no lo comprenden todavía. Este evento de la gran tribulación ya pasó, ya es historia. No nos preocupemos más por ello. Pero hay un evento que todavía está en futuro, que es el de Daniel 12, el verso 1. Vayamos por favor, hermanos, a Daniel capítulo 12, el verso 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, oídlo, cual nunca fue. ¿Qué dice sus Biblias? Desde que hubo ¿qué? Ayúdenme. ¿Cuál nunca fue desde que hubo? Tribulación, ¿no? No. ¿Qué dice? El mundo. No, la gran tribulación es desde el principio del mundo. ¿Ven? Que por eso nos confundimos. ¿Desde que hubo qué, hermanos? A ver, los que están ahí con sus Biblias. Lo tienen que adivinar. Dice gente en su versión. ¿Qué dice otra versión? Desde que hubo gente hasta entonces. Desde que hubo gente, otra versión. Mi versión, o sus versiones debieran decir así, el original. En el hebreo original dice así. Corrijan. La versión King James también lo dice. Daniel 12, el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta entonces. ¿Captan la diferencia? Corrijan, donde dice gente, debe decir desde que hubo nación hasta entonces. Entonces, hagamos la diferencia. En la gran tribulación, su punto de partida era desde el principio del mundo. Y desde el principio del mundo había nación. Ahí está un punto que tienen que tenerlo claro. Pero este tiempo de angustia
dice que nunca ha habido un tiempo de angustia como este desde que hubo nación. No sé si captan el asunto. Lleva de pasar. Quiere decir que este está más cercano a nosotros, ¿sí o no? Sí. Vean acá, los del diluvio. Aquí. El diluvio, el arca, el agua que mató al resto, la gran tribulación. Eso ocurrió desde el principio del mundo. Y todavía la gran tribulación de Mateo 24, el verso 21 y 22, su punto de partida es desde el principio del mundo, que no hubo uno igual que ese. Pero el tiempo de angustia de Daniel 12, su punto de partida no es desde el principio del mundo, sino que el punto de partida es desde que hubo nación. Entonces nos vemos obligados a ir a otro tema. Desde que hubo nación. Noten, tenemos el mundo antediluviano, luego tenemos el diluvio, y después del diluvio tenemos la famosa Torre de Babel, ¿cierto? ¿Vamos bien? Sí. Pero después de la Torre de Babel, allí se inició posteriormente un imperio llamado hoy Babilonia. Entonces, la nación o naciones surgieron antes del diluvio o después del diluvio. Después del diluvio. Implica entonces que el gran tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Daniel 12:1, no lo tenemos que buscar antes del diluvio, sino que lo tenemos que buscar después del diluvio, pero desde que existen naciones. Porque antes a lo mejor había naciones también, pero no sabemos. No lo había. No lo había todavía. Porque, ¿sabe? Le explico por qué. Brevemente, por el tiempo. Porque la Biblia dice que hablaba una... Exactamente, eso es bien sencillo, porque antes del diluvio solo se hablaba el idioma del Edén. Pero después del diluvio, por la Torre de Babel, Dios desciende y confunde el lenguaje, ¿cierto? Sí. Y entonces cada quien formaron tribus. Oh, yo entiendo francés, pues me voy con los franceses. Que yo entiendo español, con los españoles. Que yo entiendo rumano, con los rumanos. Que yo entiendo búlgaro, con los búlgaros. Que yo entiendo, Ya te entiendo. ruso, etcétera, etcétera. Ya te entiendo. ¿Ocurrió entonces cuándo? Después del diluvio después empezaron a de la existir Babel. ¿qué? Las... Naciones. Por lo tanto, entonces, este tiempo de angustia, ¿cuándo lo buscamos? ¿Antes del diluvio o después del diluvio? Después del diluvio, pero cuando existen las... Le voy a hacer una prueba pequeña. A ver aquí. ¿Pudiera ser este tiempo de angustia justo en el tiempo de Babilonia? Considerando que era una nación. En el tiempo de Babilonia, de Nabucodonosor, ¿sí o no? Ahí lo tienen. Sí. Una nación, ¿no? Como... No, otra vez. Oiga la pregunta. ¿El tiempo de angustia de Daniel 12:1 pudo haberse cumplido en el período de Babilonia, que era una nación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice el hermano que no lo sabe. ¿Y ustedes? Por lógica no. ¿Por qué? ¿Por qué lógica no? Porque Babilonia es una nación. Tiene que haber más naciones. Tenía que haber naciones. Tenía que haber más naciones. En este caso, Babilonia, Medo-Persia, ¿qué más? Grecia, Roma. Y hoy, ojo a esto, hoy tenemos a la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 3, la mixta. O como leopardo, con boca de león. Y con muchas naciones. Con boca, cuerpo de leopardo, patas de oso y los 10 cuernos. Que básicamente esta bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 3, es descendiente de las 4 bestias que tenemos en Daniel 7. En otras palabras, en esta única bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 3, no tenemos una nación, sino que tenemos varias naciones. ¿Me explico? Por lo tanto, entonces, Daniel 12:1 tiene que cumplirse en nuestro tiempo, porque ahora no tenemos una nación, sino que tenemos varias naciones. Ahora, se los voy a poner un poquito más cerca al tiempo real. Fechas, ustedes saben que no manejamos y no vamos a manejar por cuestiones de ética y por cuestiones
de órdenes del espíritu de profecía. Pueden apuntar, si desean, primeros escritos. Primeros escritos en la página 85. Primeros escritos, página 85. Oído a esto. Una cita determinante. Primeros escritos, capítulo, suplemento, una explicación. Página 85. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. ¿Dónde ubica Elena de White el tiempo de angustia de Daniel 12:1? ¿Cuando caigan las plagas o antes de las plagas? Antes. Antes. Entonces, ¿captan el asunto? ¿Pero antes de las 7 o antes de las 10? Antes de las 7. Las últimas, las postreras. Las 3 habrá Qué bueno que usted ya capta lo de 7 y 10. Eso es bueno. Se ve que ha estado leyendo un libro por ahí. Primeros escritos. Página 85, por favor. Capítulo. Suplemento, una explicación. Interesante entonces. El tiempo de angustia de Daniel 12:1 se ubica justo en un corto periodo antes de que caigan ¿qué? Las 7 plagas. En otras palabras, pregunta de examen. Pregunta de examen. El tiempo de angustia que aún está en futuro para nosotros, un futuro cercano, ¿ocurre en tiempo de gracia o en tiempo de que está cerrado la gracia? Depende para quién, ¿no? No, aquí es para en general. Para la iglesia, ¿no? En el tiempo de gracia, porque es justo antes de que caigan las plagas ocurre el tiempo de angustia. Y antes de que caigan las plagas estamos en tiempo de gracia todavía. Antes de las 10. Sí, tenemos, pero no tiene esta parte. Que el tiempo de angustia no puede ocurrir en las 7 plagas o cuando están cayendo las 7 plagas, las últimas. Porque si estuvieran el tiempo de angustia dentro de las 7 plagas, implicaría que se cumpliría el tiempo de angustia cuando se cierra la gracia para adelante. ¿Me explico? ¿O no? Dicen unos sí, dicen otros no. Bueno, otra vez. Nosotros ahora mismo, en el tiempo de la grabación, todavía hay gracia. Todavía hay tiempo de arrepentirme, confesar mis pecados, igual ustedes, y podemos reformarnos y hacer la voluntad de Dios y salvarnos. Gemir y clamar, sobrevivir la matanza de Ezequiel 9, podemos todavía, porque hay gracia. Pero cuando empieza a caer la primera plaga de Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16, cuando empieza a caer la primera plaga, la segunda plaga, y etcétera, hasta la séptima, cuando caiga la primera, implica que se cerró la gracia. Para ese entonces, ¿de qué tiempo se cerró la gracia para la iglesia? Y se cerró la gracia para el mundo. O sea, para ambos, iglesia y mundo cerrado, cuando caiga la primera plaga. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir el tiempo de angustia? Cuando antes de que caiga la primera plaga, o el tiempo de angustia ocurre después de que caiga la primera plaga. Será antes, ¿no? Antes, entonces, ¿cuándo debemos esperar el tiempo de angustia? ¿En tiempo de gracia o después de que se cierra la gracia? En tiempo de gracia. En tiempo de gracia. ¿Y en qué tiempo estamos viviendo? En tiempo de gracia. Por lo tanto, el tiempo de angustia debe de ocurrir en nuestro tiempo. ¿Estamos claros? Pero en tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Antes de que caiga la primera plaga, pasa los efectos de la Tercera Guerra Mundial y Ezequiel 9. Exacto. Ahorita vamos a llegar a más detallitos profundos, pero por lo menos ahorita ya sabemos que el tiempo de angustia debe de ocurrir en tiempo de gracia. ¿Estamos? Eso es lo que quiero por el momento, porque quiero avanzar a otro punto. Ok. Ahora vamos a ver otro detallito. Regresemos a Daniel 12, el versículo 1, por favor. Ya con esta información. En aquel tiempo se levantará Miguel, oigan, el gran príncipe que protege a tu pueblo, subrayen eso. Y será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo nación hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro. ¿Ven la marcada diferencia? Este tiempo de angustia no es la gran tribulación.
Porque la gran tribulación, su punto de partida es desde el principio del mundo. Y el tiempo de angustia, su punto de partida es desde que hubo nación. Entonces, dos eventos diferentes. ¿Estamos claros? Y el evento que marca la diferencia es lo siguiente entre estos dos sucesos. En la gran tribulación, Dios permitió que mataran a sus santos. ¿Estamos claros? Dios lo permitió. Pero en este tiempo de angustia que está muy próximo, Dios no va a permitir que se mate a sus santos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, porque miren, Daniel 12:1 se menciona 2 veces en relación a la protección del pueblo. Noten esa parte. Obvien lo demás y céntrense que Dios va a intervenir. Lo voy a leer. Céntrense. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, subraya, que protege a tu pueblo. ¿Y qué más dice? Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo será librado tu pueblo, subraye, todos los que se hayan escrito en el libro. Entonces, hoy, en el tiempo de angustia que va a ocurrir muy próximo, Dios va a proteger. El libro es lo mismo que sellados. Sí, el que no está escrito en el libro no va a ser protegido. Pero el detalle está aquí que, a diferencia de la gran tribulación, cuando el papado con la Santa Inquisición estuvo matando, Dios no intervino. Ni por ángeles, ni por Él mismo en persona. Pero aquí en el tiempo de angustia que vamos a experimentar, primero Dios, Él mismo promete que Cristo Miguel se va a levantar y va a venir a proteger a su pueblo. Miren qué gran diferencia. Pero si hoy nosotros no damos la cara por la verdad, Cristo tampoco va a dar la cara para defendernos. ¿Me estoy explicando? Sí. Porque hoy tenemos que pagar el precio. Yo lo he pagado y lo seguiré pagando. Difamación, exclusión del templo, literalmente, y de libros. Oigan lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en público. Si no lo digo ahora, entonces ¿cuándo? Si se nos está acabando el tiempo. Y cuando digo que se nos está acabando el tiempo, literalmente estoy hablando que se nos está acabando el tiempo de gracia. Ya viene otro evento más grande. Ok. Hasta aquí ya tienen que saber de que Dios nos va a proteger. No se preocupe. Lo máximo es que nos van a perseguir, nos van a expulsar, nos van a desfraternizar, pero no nos van a matar. Gloria a Dios. Amén. Así está la profecía. Ahora, por el otro lado, tenemos un principio para ir cerrando. La persecución siempre, pregúntele a un adventista normal, ahí en la iglesia, que tiene 40 años en la iglesia, 50 años en la iglesia, pregúntele, hermano, ¿y quiénes van a perseguir a la iglesia? ¿Quiénes van a perseguir al pueblo de Dios? ¡Ay, en la ley dominical! Allá, ellos nos van a entregar. O sea, la persecución en la mente de un adventista normal es que los protestantes caídos van a perseguir a la iglesia. Esa es la idea. No estoy diciendo que en algún momento no va a ocurrir eso, pero ellos obvian la persecución que debemos de conocer. Va a haber una persecución y está habiendo una persecución ahora. Y la persecución es no de un hermano protestante, sino que es de un hermano adventista del séptimo día persiguiendo a otro adventista del séptimo día. Y les puedo poner un montón de ejemplos. Empecemos con estos. Noten, Caín y Abel. Puede ser quizá monótono mencionarlo, sin embargo tengo que mencionarlo y voy a dar un detalle profético. Tal vez no lo habían considerado así, pero hoy sí. Noten, Caín, ¿era el primer hijo, segundo hijo o el tercer hijo? A ver, que suene en coro la respuesta. Primer hijo. Caín. Era el primer hijo. Utilizando otro término bíblico, yo pudiera decir que Caín era el primogénito. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes saben que los primogénitos Dios los elegía como sacerdotes, como líderes de la familia. Que básicamente cuando hoy hablamos de sacerdotes, ¿de qué estamos hablando cuando hoy hablamos de sacerdotes? Oigan, les voy a dar una clave. Les voy a dar una clave. Isaías 61, el versículo 6.
Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno. Oigan, ministros de nuestro Dios. ¿Por qué estoy leyendo este versículo? Para que en su mente ya vayan haciendo clic. Que cuando hablamos de sacerdotes estamos hablando de ministros. Entonces Caín, por ser primogénito, ¿qué era él? Sacerdote. Pero un término moderno, ¿qué sería entonces Caín? Ministro. Noten, observen esto. Entonces Caín matando a su hermano Abel. Ojo, Caín matando a su hermano Abel. Abel, ¿era primero o segundo? Por lo tanto no era sacerdote, era parte del pueblo. ¿Sí o no? Entonces le demos un título a Abel, laico. Laico significa uno del pueblo. ¿Vamos bien? Entonces el título de Caín, ministro, muy bien. El título de Abel, laico. Ahora entonces, un ministro matando a un laico. ¿Lo habían visto así? No, noten, un ministro matando a un laico. Ahora pasemos más, avancemos la historia. Un tipo y un antitipo. Tipo y antitipo, te tiene que repetir ahora. Pero en el sentido de la persecución. Veamos otro. Esaú y Jacob. ¿Quién era el primogénito? Esaú era el sacerdote. ¿Y qué hizo Esaú con Jacob? Lo persiguió. Otra vez se repite el liderazgo, Esaú, persiguiendo al laico, en este caso Jacob. Note que se va repitiendo. Y así podemos ver otros casos. En el caso de, vamos a leer esto, de Esaú y Jacob, me llama la atención esto. Génesis 25, vayamos. Génesis capítulo 25, el versículo 22. Dice: los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Eterno. Génesis 25, el verso 23. Y el Eterno respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos dentro de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Cuántos pueblos dentro de la mujer? Pregunto, una mujer en profecía, ¿qué representa? La iglesia. ¿Y cuántos pueblos estaban dentro, representados por Esaú y Jacob? 2. Entonces quiere decir que en la iglesia deben haber 2 pueblos. A mí no me extraña lo que hoy ocurrió y seguirá ocurriendo cuando predicamos la verdad. Es algo natural, es algo normal. El día que no ocurra eso, usted no está en la iglesia verdadera. Tiene que haber el hermano persiguiendo al otro hermano. El que está predicando la verdad, siendo intimidado por el otro y tratando de intimidarlo. Eso es así. Ahora noten acá que dice la hermana Huay de esto, de las 2 influencias. Testimonios para los ministros, la página 46. El capítulo, la iglesia de Cristo. Dice: testimonios para ministros, página 46. El capítulo, la iglesia de Cristo. Dice: mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. Me detengo aquí y analicemos unos segundos. ¿Quién lo trajo a usted? ¿El Señor o Satanás? ¿Y sabe cómo puede identificar quién lo trajo? Si usted está haciendo oposición a la verdad, lo trajo el diablo. Si usted está predicando la verdad y está defendiendo la verdad y está dando la cara por la verdad, aunque otros se oculten, lo trajo Cristo. Así de sencillo. Así de sencillo. Miren qué más dice. Mismo libro, misma página, mismo párrafo. Testimonios para ministros, página 46, la iglesia de Cristo. Hay 2 influencias opositoras que se ejercen, subrayen esto, continuamente sobre los miembros de la iglesia. ¿Cómo? Continuamente. Continuamente. Página, dime qué es. Página 46. Testimonios para ministros, página 46. Capítulo de la iglesia de Cristo.
Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre miembros de la iglesia. Aquí está el punto. Oigan, esto me fascina, porque lo vivo, lo vivimos todos los días. Una iglesia, una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¡Wow! Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia. Miren, les voy a confesar aquí a ustedes y en público. A mí me han preguntado un montón de gente en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, de todos lados y hasta en persona. Y me han dicho, hermano, ¿y por qué usted siempre habla de matar y matar y matar, de matanza y matanza y de ángeles, de espada y siempre, usted siempre aprovecha para enseñar algo de eso? ¿Por qué? Sencillamente porque lo que está a punto de venir a la iglesia es la espada. Así de sencillo. El evento más próximo es la matanza de Ezequiel 9. Es como que yo estuviera en las sandalias de Noé. Si yo estuviera en los zapatos de Noé, ¿qué temas debería estar predicando yo si estuviera en los zapatos de Noé? El diluvio, por lógica. Y aunque me digan, pero estás loco, ¿por qué estás predicando solo diluvio, agua, barco, diluvio, barco, barco, diluvio? Y eso y terco, que solo agua y solo diluvio y solo barco. Y pudieran argumentar, pero si aquí nunca ha habido agua, ¿y para qué quieres el barco? Pero tú terco de estar hablando de barco y de agua, y de ahogados, y todo eso. Igual yo, hoy, igual ustedes, hoy, ¿por qué predicamos tanto? Hermanos, viene una matanza, vienen ángeles, 5 ángeles con espadas, y todavía he dicho, miren hermanitos chulos, queridos, si se les olvida cuántos ángeles van a venir con espada a la iglesia, solo vean sus manos, y cuenten cuántos dedos tiene una mano de usted. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 ángeles que van a venir con espadas. Y solo un ángel va a venir con sello. Y está sellando ahora. 5 ángeles. ¿Por qué repetimos tanto eso? Porque es lo que está a punto de venir. Claro que lo vamos a seguir repitiendo. Y aprovecho diciéndoselos otra vez aquí. Entonces, interesantemente dice que hay 2 influencias en la iglesia. Uno que trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. El título que más me ha impactado, que me han tildado, es la siguiente. Me han dicho anticristo, falso profeta, falso apóstol, de todo. Ya sabes, lobo, eso ya sobra. Pero hay un título que yo dije, estos fueron creativos. Hay un título que dije, se pasaron. ¿Y saben cuál fue el título? Como predico de esto y de matar y destrucción, que los ángeles y todo eso, juicio a los vivos, me escribieron que yo soy un verdugo en teología. Verdugo en teología. Dije, wow, qué título. Eso está bueno para pegar en la pared. Verdugo en teología. Dije, ¿quién se le hubiera ocurrido eso? Claro, ya me gané el título porque estoy hablando cada rato de que va a haber una matanza por los ángeles, pero lo dejo bien claro que no lo vamos a hacer nosotros los humanos, sino que lo van a hacer los ángeles y ahí se quedan callados porque ya no voy a intervenir yo, sino que va a intervenir Cristo con sus ángeles y con espada. Y ejemplos sobran. En Egipto entró un ángel y mató al primogénito. Con los asirios, dice en los libros de los reyes, ahí en la Biblia, dice que un ángel del Señor mató 185,000 soldados asirios entrenados. Claro que evidencia sobra. En el pueblo de Dios, cuando pasó contaron el pueblo, en el tiempo de ¿Quién los destruyó? David. Un ángel, ¿se acuerdan? Un ángel. Entonces sobran evidencias. Sintetizando el asunto. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia. Claro, tienen que estar predicando purificación de la iglesia, purificación de la iglesia. Trabajamos para la purificación. De ese lado me identifico. Y el otro lado es la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Yo había escuchado la palabra corrupción más en la política. Pero hoy el espíritu de profecía nos está indicando que en la iglesia también hay un grupo que está trabajando para la corrupción del pueblo de Dios. Lo estamos viendo. Y lo estamos viendo, eso ya no se puede negar. Eso se debe de gritar a voces desde los techos. Hermanos queridos, concluyo diciendo, hoy por hoy tenemos una verdad,
una real verdad presente. Es un juicio de los vivos que se está acercando. Solamente van a sobrevivir 144,000 sellados. Apocalipsis 7:4. No estoy adivinando, ahí está escrito. Y que va a haber una destrucción masiva. Esto está registrado en Ezequiel 9. No lo estoy inventando. Y Elena de Juan dice claramente en manuscritos tomo 1, en la página 241, estudien Ezequiel 9. Esas palabras se cumplirán literalmente. Y lo siguiente se está cumpliendo hoy. El tiempo está pasando y el pueblo sigue dormido. ¿Cómo que no va a pasar nada? Pero hoy por hoy, los que estamos predicando estas verdades vamos a enfrentar oposición. Vamos a enfrentar persecución. Y gloria sea al Señor, porque nos ha elegido entre millones que hay en adventistas del séptimo día. Nos ha elegido a nosotros que somos pobre barro. Pero en estos vasos de barro, el Señor se va a glorificar. Amén. Que el Señor los bendiga poderosamente. Recuérdense, solo puede haber persecución, pero no matanza en este tiempo, en el sentido que hoy no nos van a matar. Porque el Señor ha prometido que Él mismo se va a levantar para proteger a ¿quién? A su pueblo. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Hasta la próxima.